es una trama realmente compleja, realmente misteriosa, que para mí va más allá de un mito. La tradición ha perpetuado toda una serie de iconografía y de cuadros que reflejan ya no solo ese amor, sino el fruto de una unión carnal. El mundo de Santo Grial, el mítico priorato de Sion, si es que en algún momento existió, la estirpe que pudo ser heredera de Jesucristo y de su matrimonio con María Magdalena. En esta ocasión, nuestros primeros pasos nos llevan a Egipto, el colosal país de los imposibles. Pirámides, tumbas, maldiciones... todo ello forma parte de su historia milenaria, así como el misterio que se oculta bajo sus ardientes arenas, ese mismo que en algunas ocasiones sale a la luz. En 1945, en el desierto de Nag Hammadi, se produjo un hallazgo sin parangón. En el interior de una cueva aparecieron decenas de documentos en los que se ofrecía una visión del cristianismo muy particular. Eran los evangelios gnósticos, entre los que destacaba el conocido como Quinto Evangelio o Documento Q, donde se especificaba que entre Jesús de Nazaret y María Magdalena pudo haber una relación muy especial. Y así, huyendo de aquellos que pretendían acabar con su estirpe, en la cuarta década del siglo I arribarían a las costas francesas, acompañados por el que en otro apócrifo, el de Nicodemo, se asegura era el custodio de la sangre de Cristo, José de Arimatea. A partir de ese momento, en el sur del país galo se rendiría culto a la figura de la prostituta sagrada, y la historia de su descendencia comenzaría a cabalgar. Es curioso constatar cómo en los pueblos de alrededor y también en otras localidades como Saint-Merry-le-Mer se llevan a cabo festividades que evocan precisamente el nacimiento de un vástago, concretamente de una chica, de una niña del vientre de María Magdalena, a la que bautizan como Sara, y esa fiesta ha permanecido inalterada con ritos que además evocan precisamente al matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Por tanto, esas tradiciones se sustentan en una voz popular, en un sentimiento que viene de tiempos de Cristo y que se han perpetuado hasta hoy. Los siglos pasaron y la sangre real fue protegida con celo por aquellos que sabían la verdad, hasta llegar a nuestros días. Y es que sea esta historia auténtica o pura fantasía, lo cierto es que gracias a la célebre novela El Código da Vinci, de nuevo se habla de enigmas históricos que parecían relegados al más cruel de los olvidos. ¿Qué hay de cierto en ellos? ¿Acaso se trata de un complot cuidadosamente urdido contra la Iglesia Católica? ¿O por el contrario la conjura parte de los rincones vaticanos? ¿Qué es el priorato de Sion? ¿Por qué Leonardo da Vinci? En los próximos minutos vamos a intentar obtener respuestas. París resplandece incluso en los días grises. Caminar por sus calles es evocar tiempos en los que romanticismo y misterio iban de la mano. Nuestro viaje en esta ocasión comienza aquí, a la vera del Sena. Vigilados por la universal Torre Eiffel, por estas avenidas pasearon los miembros del enigmático priorato de Sion, con un gran secreto bajo el brazo. En otro tiempo, los videntes de Napoleón estudiaron la estrategia que el emperador había de seguir en la siguiente batalla. Y en su más célebre museo, se acogió con los brazos abiertos a la dama más célebre del mundo, la Gioconda, la mujer de la enigmática sonrisa. Pero, ¿quién era Leonardo da Vinci? La vida del genio de la Toscana está llena de claroscuros,
de misterios que cobran forma en sus innumerables obras. El hecho de que escriba siempre al revés, de que pinte personajes bíblicos con atributos descaradamente paganos, o que su nombre aparezca entre los grandes maestres del Priorato de Sion, son elementos más que suficientes para que fijemos nuestra mirada en su trabajo más universal, con permiso, claro está, de Mona Lisa. Hablamos de La Última Cena. Es digno de mencionar que en el cuadro está reflejada el personaje de María Magdalena, concretamente en lo que sería la posición de San Juan. Él, Jesucristo, está vestido con una capa de color azul y una túnica de color rojo, y María Magdalena evoca precisamente lo contrario. A poco que nos acerquemos a un primer plano de esta María Magdalena, veremos que sus facciones son femeninas. No se corresponde con la descripción tradicional de San Juan el Evangelista. No hay barba, es absolutamente lampiño, sus labios, su nariz son claramente femeninas. Esta tiene a su derecha a San Pedro en un gesto amenazante. Este personaje, este Pedro, tiene en su mano derecha un cuchillo puesto en una posición muy extraña que ha hecho que algunos hablaran de una mano mágica. Puede haber alguna clave que relacione precisamente con el querer cortar con determinadas ideas o con una determinada corriente. La escena intenta evocar el momento en el que Jesús anuncia a sus apóstoles que va a ser traicionado. Sin embargo, siendo una cena pascual, no hay cordero en las mesas, sino pescado. Algunos, los sectores, católicos, han querido ver en este gesto no una herejía, sino en el hecho de que el Cordero va a ser el propio Jesús. Pero eso rompe con la línea habitual de las últimas cenas, de las santas cenas reflejadas en toda la pintura. Es importante también hacer notar cómo Simón tiene su dedo mirando hacia arriba en un gesto que evoca claramente la figura de San Juan. Y el propio Leonardo se coloca en la última cena, concretamente es el segundo por la derecha, según miramos el cuadro, representando a Tadeo de espaldas a Jesús, como reflejando que sus ideas no están en relación precisamente con la Iglesia católica, apostólica y romana. Hay otro detalle también significativo, y es el hecho del nudo que está en el extremo inferior derecho de la obra y que es otra representación, en este caso pues secreta, de cómo quienes profesaban admiración a María Magdalena la representaban precisamente de esa forma. Santiago el Mayor, el segundo por la izquierda en el cuadro, viste exactamente igual que Jesús y sus facciones, su rostro, guarda una extrañísima similitud con el Nazareno. Esto, a decir de algunos, ha sido así porque ha querido reflejar una idea apócrifa que está recogida en los evangelios del mismo nombre, en los evangelios apócrifos, que es que Jesús tuvo hermanos, y hermanos gemelos, y eso abre la puerta a de que tal vez Jesús no murió en la cruz, que quien murió en la cruz pudiera ser precisamente uno de esos hermanos gemelos. El último detalle que yo significaría es ese espacio extraño que deja entre San Juan y Jesús de Nazaret, marcando una V que algunos han querido pronunciar también como una M, digamos que contorneando las figuras, creyendo mirar la figura del grial. Fijaos que en la última cena no hay grial alguno, no se consagra, porque esa consagración es simbólica, está representada por el espacio virtual entre María Magdalena y Jesús de Nazaret. Es, sin duda, un buen argumento para una novela. Un mensaje tan descomunal que está encubierto en una de las obras más relevantes de todos los tiempos. El Código da Vinci comienza con la muerte en el interior del Museo del Louvre del conservador Jacques Saunier, que es encontrado en la posición del universal hombre de Vitruvio. Ya vimos en el pasado capítulo que hubo un sacerdote llamado Saunier con una historia muy extraña a sus espaldas y que en su momento también se entrevistó
con el conservador de la pinacoteca. Guiños así son recogidos una y otra vez en la exitosa novela. Analicemos otro punto importante en toda esta trama. A finales de los 60 del pasado siglo, en la Biblioteca Nacional de París aparecían unos documentos relativos a una supuesta sociedad secreta entre cuyos grandes maestres había gente tan dispar como Isaac Newton, Jean Cocteau o el mismísimo Leonardo da Vinci. El nombre de la misma es Priorato de Sion. El Priorato de Sion realmente comienza en 1959 con la inscripción como sociedad en el Registro de Sociedades Culturales francesa. Lo que afirman los portavoces de ese misterioso priorato es que el Priorato de Sion moderno es la continuación de una serie de sociedades secretas que se habrían iniciado en la época de la toma de Jerusalén, de la conquista de Jerusalén, con la orden de Nuestra Señora del Monte de Sion. Es cierto que la organización actual existe, es cierto que hay personas dentro de esa organización que creen que Jesús tuvo descendencia y que ésta se habría perpetuado a lo largo de los siglos, primero en los reyes merovingios, pasaría a los carolingios y después a las familias monárquicas europeas, entre ellos la Casa de Anjou, y hay personajes hoy día que se creen descendientes de ese Jesús de Nazaret. Realmente el Priorato de Sion parece un invento de Pierre Plantard y de su amigo el marqués de Cerisei. Y es que Pierre de Plantard se erige rápidamente como cabeza visible de este extraño colectivo, del que no se sabía nada hasta aquel momento y que se dice heredero de una sociedad aún más antigua cuyo objetivo es proteger el secreto del linaje perdido. ¿Quién era realmente el enigmático Pierre de Plantard y cuáles sus objetivos? Podríamos definir como legitimista en el sentido de que busca la restauración de la monarquía en Francia. Y no solo eso, sino que desde ese trono de Francia tiene que instaurarse ese gobierno mundial. Tras haberle conocido personalmente, yo pienso que era un personaje muy enigmático, que realmente poseía secretos, extraño, un poco charlatán, pero que contaba con una misión, con un encargo. Y es montar una pantalla, el Priorato de Sion, que escondía los intereses de otra serie de sociedades secretas. Seguimos paseando por París y dejamos atrás este asunto, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Delante de nosotros se halla la colosal iglesia de Saint-Sulpice. Es un lugar muy especial en el que Dan Brown recrea parte de la trama del Código da Vinci, y al que, como ya dijimos en el capítulo anterior, arribó el no menos enigmático sacerdote François Berenguer-Saunier. El resto de la historia ya la conocen. Volvamos al Código da Vinci. Su autor se refiere de esta forma a Saint-Sulpice. Se dice que la historia de la iglesia de Saint-Sulpice es la más rara de entre todas las de los edificios de París. ¿Qué tiene este lugar para que en él confluyan historias paganas, sociedades secretas, simbología prohibida? Los constructores dejaron en ese tipo de edificios mensajes cifrados y específicamente en Saint-Sulpice una logia muy concreta, o para ser exactos, quienes están adscritos a un ritual específico. Me refiero al rito masón aceptado y rectificado, que son precisamente de dónde devienen los ritos masónicos del llamado Priorato de Sion. La línea rosa, la supuesta marca del meridiano que atraviesa la iglesia, ha sido objeto de más de un encendido debate. Estaríamos hablando de una línea imaginaria. La palabra rosa, de ahí también los rosacruces, es una forma en la que se ha querido representar a María Magdalena. Es un punto importante a tener en cuenta desde el principio, porque entonces estaría reflejando una ruta imaginaria por la que habrían transcurrido estos hijos, este linaje que vendría de Jesús, y que
tiene sus paradas específicas en puntos donde la religión ha erigido templos, pero en cuyos interiores podemos encontrar en muchas ocasiones mensajes apócrifos, sino también pues ideas absolutamente heterodoxas. Uno de los puntos calientes es precisamente el mencionado Saint-Sulpice, aunque hay muchos otros. Muchos estudiosos aseguran que ese mismo meridiano se sitúa sobre Saint-Sulpice, pasa por Reims-le-Château y finalmente sobre la más que enigmática capilla de Rosslyn. Recordemos por unos instantes las palabras del investigador galo Jean-Luc Robin. Rosalina suena como la línea rosa. De Saint-Sulpice sale un meridiano en el Gnomon que está ahí, y este meridiano pasa exactamente encima de Reims-le-Château. Y si se le prolonga por el otro lado, pasa encima de la capilla o de la iglesia de Rosslyn. De los dos primeros enclaves ya hemos hablado largo y tendido. Únicamente nos queda acudir a la que en el Código da Vinci se conoce como la Catedral de los Códigos. Pero antes hagamos una pequeña parada. Aquí, entre las ruinas de la abadía de Glastonbury, se tejió una leyenda que aún perdura. Hacia el año 1190, aseguran las crónicas que bajo este suelo fueron hallados los cuerpos del mítico rey Arturo y de su esposa Ginebra. Pero no solo eso. La leyenda iba más allá, asegurando que José de Arimatea era antepasado del monarca, por lo que a ambos se les atribuye el honor de custodiar la reliquia sagrada que, como no, estaría escondida en esta abadía. Lo que ya es una certeza es que los monjes del lugar inventaron esta historia, con unos claros fines económicos. Pero sigamos nuestro viaje. Y así, pues la investigación continúa, damos el salto y arribamos a Edimburgo, la bella capital de Escocia. Pocas ciudades en el mundo hay con tanta historia oculta: fantasmas, aparecidos, fenómenos paranormales y sociedades secretas, sobre todo estas últimas. Paseando por los múltiples y en cierto modo románticos cementerios que se reparten por la urbe, nos podemos percatar de que aquí ser masón es algo que salta a la vista. Incluso cuando se emprende el último viaje, conviene que los demás sepan que uno fue gran maestre o que se perteneció a una u otra logia. No hay nada que ocultar cuando de libertad de pensamiento se trata. No obstante, en un próximo viaje tendremos la oportunidad de recorrer el país, en busca de los misterios que guarda celosamente en sus entrañas, que no son pocos. Ahora, un lugar muy especial nos aguarda. Desde primeras horas de la mañana los turistas hacen cola a la entrada de la vieja capilla. Los encargados de la misma nos aseguran que los 10.000 visitantes que tuvieron el pasado año se han multiplicado por 10, y todo ello gracias a la obra de Dan Brown. A mis espaldas se encuentra la célebre capilla de Rosslyn. Es uno de los puntos clave de nuestro viaje. Hoy en día parece cubierta por andamios y desde hace 7 años está así, pero lo que a nosotros nos interesa no está fuera, sino dentro. Es lo que los maestros canteros dejaron escrito sobre la piedra, la cantidad de enigmas, misterios y simbología oculta que nosotros ahora vamos a intentar desvelar. Poco más hay que decir. Entremos al interior de la capilla de Rosslyn para conocer sus secretos. La capilla de Rosslyn le parecía un escondite demasiado obvio. Durante siglos, ese templo de piedra había resonado con los ecos susurrados de la presencia del Santo Grial. Y en las pasadas décadas, los susurros se habían convertido en gritos cuando un radar con capacidad de detección subterránea había revelado la existencia de una sorprendente estructura debajo de la capilla, una enorme cámara enterrada. De ello hablaremos más tarde, porque tales experimentos no forman parte de la ficción. Se llevaron a cabo años atrás. Pero ahora conozcamos la historia de este fantástico enclave de la mano del conservador de la misma, el historiador Stuart Beattie. Rosslyn Chapel was built
La capilla de Roslin fue construida en 1446 y su historia es completamente desconocida. Es un enigma, un misterio. La familia Sinclair aparece en el año 1066. Construyeron su primer castillo, que está a unos 500 metros de la iglesia, aproximadamente en torno al 1100, y desde el comienzo estuvieron involucrados en mantener la paz en Escocia. Siempre fueron una familia muy rica, hasta el punto de que el creador de la capilla, William de Sinclair, fue gran maestre de los caballeros templarios, un hombre muy importante de su tiempo. Los caballeros templarios fueron a las cruzadas antes de que Roslin fuera edificada. La historia se torna interesante cuando estos encuentran varias reliquias en la ciudad santa de Jerusalén, concretamente en su templo, y han de huir con ellas cuando el citado templo es destruido. Creemos que estas reliquias estuvieron en manos de los templarios durante cientos y cientos de años. ¿Dónde fueron? Es algo que no sabemos. Se dice que pudieron ir al Nuevo Mundo o incluso que nunca existieron. Pero hay quien defiende que William Sinclair pudo ocultarlas en su castillo. William Sinclair, as Grand Master of the Knight Templars, may have had these relics in his castle. Y es que este lugar, empezando por su mecenas William de Sinclair, siempre ha estado relacionado con los secretos templarios y se ha puesto en el punto de mira de los masones de medio mundo. Pero eso no es nada nuevo. El elemento más destacado de la capilla, el que con mayor fuerza capta la atención del viajero, es el llamado Pilar del Aprendiz. De él se ha dicho de todo, que en su interior se custodiaban varios evangelios apócrifos, incluso disparates como que era la caja de caudales que protegía la cabeza momificada de Cristo. Leyendas al margen, la historia que cobró más fuerza es que en sus entrañas estuvo, durante un tiempo, el Santo Grial. Pero, ¿cuál es la historia de esta maravillosa columna? Cuenta la leyenda que lo había ideado el maestro constructor, siguiendo las órdenes de William Sinclair, pero que tuvo que partir el maestro constructor a Francia, no se sabe muy bien las razones, y que durante su ausencia su ayudante, su aprendiz, tuvo una visión de cómo debía ser ese pilar y lo construyó. Con tan mala fortuna que cuando regresó el maestro, pues bueno, se vio sorprendido porque le había quitado, ¿no?, el privilegio de construir ese pilar, y en un arrebato de furia cogió una de las mazas de los constructores que por allí andaban, le dio un golpe en la cabeza y lo mató. Esa es la leyenda, de ahí que se llame siempre el Pilar del Aprendiz. Se dice que ese pilar alberga en su interior todo tipo de secretos. Se ha llegado a decir que ahí están los evangelios apócrifos, que ahí está incluso la cabeza de Dios, de Jesucristo. Toda una serie de teorías que no han podido ser constatadas porque evidentemente para constatarlas había que destruir el pilar, y es una obra de tal categoría que bueno, es impensable, ¿no?, que se produzca tal circunstancia. Hay varios pilares que han sido construidos e incluso estudiados, ya que cuenta la leyenda que puede haber reliquias en su interior, que han sido custodiadas en las entrañas de los mismos. Hoy en día se han hecho estudios. Las columnas son muy sólidas y tenemos serias dudas de que pueda haber algo en su interior. Pero hay otra historia muy curiosa respecto a otro pilar, ese que está justo enfrente del Pilar del Aprendiz. Este también está muy bien esculpido y es conocido como el Pilar de los Masones. Todos los pilares de la iglesia, excepto el del aprendiz, eran lisos, no tenían adornos, desde el techo hasta el suelo. Incluso también el de los masones. En la época victoriana venían buscadores de tesoros y lo golpeaban ansiando que estuviera hueco y así dar con las reliquias. Tuvieron que esperar a que años después se realizaran labores de saneamiento y es entonces cuando se descubrió
esta maravilla de pilar, el de los masones. Hay diferentes hipótesis de por qué estaba cubierta, siendo una columna preciosa. Quizá fue para no quitarle importancia al pilar del aprendiz. No hay ninguna evidencia y, por supuesto, nosotros no hemos descubierto que la capilla fuera un lugar en el que esconder diversas reliquias. Creo que historias como las del Grial son muy agradables, pero personalmente tengo mis dudas al respecto. Sea como fuere, hace años varios investigadores estuvieron trabajando en el interior de la capilla, obteniendo sorprendentes resultados. Before the Roslin Chapel Trust was formed in 1995, Después de que la capilla de Roslin fuera rehabilitada en 1995, se llevaron a cabo diversas investigaciones privadas para ver qué había bajo este suelo. En mi opinión, no se halló nada relevante. Gracias a la fibra óptica se pudo demostrar que a unos 80 pies de profundidad había algo similar a una cámara, pero no dilucidaron si estaba en posición vertical u horizontal. Finalmente se percataron de que al intentar penetrar, lo que atravesaban era arena constantemente. El problema con este tipo de investigaciones es que despiertan más interrogantes que respuestas, y desde que se hizo la restauración no ha habido más trabajos de investigación en Roslin. No hay evidencias de que bajo la capilla haya cámaras secretas. Sí hay historias, como la protagonizada por el padre de Gostolfin en época victoriana, que estuvo investigando en los niveles que había bajo la misma y parece ser que encontró algo. Cuando le preguntaron que dónde había estado, debajo de dónde, no quiso contestar. Este señor estuvo buscando algo enterrado. ¿El qué? Es un misterio. Mientras seguimos con este paseo que de manera exclusiva estamos dando por el interior de la legendaria capilla de Roslin, conviene hablar de los elementos extraños y paganos que los maestros canteros dejaron esculpidos en sus paredes para aquellos que conocieran la verdad allí oculta. El más destacado, fundamentalmente, son los conocidos como Green Men, los hombres verdes. Son unas representaciones muy difíciles de encontrar en otro tipo de iglesias. Es una representación fundamentalmente románica, se encuentra en iglesias románicas, un elemento muy estudiado en todas las iglesias de Inglaterra y de Francia, pero que también se encuentran ejemplos, por ejemplo, en España. Los Green Men son unas representaciones que son unas cabezas de cuyos ojos, narices, boca, orejas salen hojas. Es un elemento pagano, no sabemos qué significa porque ningún maestro constructor dejó escrito cuál era el significado de tal elemento. Como mucho se suelen encontrar uno o dos quizás en otras iglesias, pero el caso excepcional de Roslin es que se conservan, hay contabilizados hasta más de 100 hombres verdes. Se le ha dado múltiples interpretaciones, quizás ese sea el elemento más representativo de orden pagano. Se ha vinculado con la masonería, se ha vinculado con los templarios, tiene múltiples interpretaciones. There is a wide spectrum of imagery in the chapel. It's completely eclectic. El espíritu de la imaginería dentro de la capilla es completamente ecléctico. Cubre religión y paganismo. Y es que la capilla de Roslin puede llenar las necesidades espirituales de cualquier individuo que venga a verla. Puedes visitarla porque eres una persona religiosa y las representaciones de las pequeñas capillas satisfarán tu pretensión. Si vienes porque eres americano y quieres hallar algún tipo de conexión entre el nuevo continente y Roslin, es probable que igualmente te vayas satisfecho, porque las encontrarás en la capilla de las plantas del Nuevo Mundo. Si eres seguidor de la estirpe de Sinclair, encontrarás las cruces y los escudos identificativos.
Si eres esotérico, al acceder al interior encontrarás los elementos clave que te harán ver que Roslin también posee este conocimiento. Por eso decimos que es muy ecléctico. Esa es una de las ventajas de Roslin. Pero hay más. Roslin es una especie de gigantesco testamento de piedra que nos habla de la fuerza de la heterodoxia, que nos transmite un conocimiento trascendental, que nos muestra otra visión de la historia de la que nos han contado como real. Esa misma historia que aquí cae a pedazos por su propio peso. Hay fuertes evidencias que nos demuestran que los caballeros templarios fueron al Nuevo Mundo mucho antes que Colón, y esto lo muestra el hecho de que tengamos muchas representaciones de plantas que pertenecen a este Nuevo Mundo y que supuestamente llegaron por primera vez al viejo continente de la mano de Colón. Lo que no se sabe seguro es cuándo el príncipe Sinclair hizo este viaje. Hay historias y narraciones que nos hablan de ese trayecto e identifican y sitúan claramente el periplo, saliendo desde Escocia y arribando a ese continente perdido. No obstante, no tenemos claras evidencias. El elemento más representativo es una arquivolta en la que se observan lo que no puede ser otra cosa que unas mazorcas de maíz. Podríamos darle otras interpretaciones, pero son claramente mazorcas de maíz. No tendría nada de extraordinario porque los elementos vegetales son habituales siempre en los capiteles y en las arquivoltas de las iglesias católicas, pero lo significativo de este caso es que esas mazorcas de maíz fueron construidas en la primera mitad del siglo XV, es decir, cuando todavía no se había llegado a América y no habían venido productos típicos de tierras americanas como es el caso del maíz. Es una de las teorías que mantienen todos aquellos que dicen que los templarios utilizaron Escocia y en concreto la zona de Roslin, el condado de Roslin, como un trampolín y en su salto hacia América. Salimos de la vieja capilla conscientes de que hemos visitado un lugar único, en el que los muros gritan un mensaje oculto desde hace siglos. No es que hayamos cambiado nuestra forma de pensar, pero sí somos conscientes de que la historia, en ocasiones, está escrita a toscas pinceladas. Ahora la carretera se abre a paisajes de ensueño mientras cae la tarde. Nuestro viaje sigue su rumbo.